Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy volvemos con un nuevo vídeo, esta vez un vídeo de historia, de hecho inaugurando una nueva sección que yo espero que os va a gustar mucho, creo que va a tener mucho recorrido y por tanto pues os recomiendo como siempre que os suscribáis al canal y así tendréis todos los vídeos de manera totalmente gratuita y os irán llegando las notificaciones. Bien, este vídeo, como digo, va a ser una nueva sección que va a tratar sobre historia militar, ¿no? En principio sobre los grandes generales de la historia militar. Y me ha parecido que no podíamos empezar por otro que no fuese Viriato, ¿no? Para ello, pues voy a recomendar este libro, que la verdad que está genial. Es una monografía de unas 300 páginas de Viriato, del profesor Mauricio Pastor Muñoz, que ya en otro vídeo posterior seguramente pues lo comentemos totalmente entero y pormenorizado. Pero como digo, usamos este libro en principio para preparar este vídeo. La manera de organizar a estos grandes generales va a ser buscar unas características en común y buscar unos puntos en los que podamos tomar como referencia para ver si fueron mejores o peores que otros, teniendo en cuenta que estamos hablando de generales totalmente distintos, de épocas distintas, de ejércitos distintos, de coyunturas distintas. No es lo mismo ser, por ejemplo, Julio César, en el cual tú eres un ejército muy potente en inferioridad numérica, que ser, por ejemplo, Ciro el Grande o Darío, por ejemplo, ¿no? Un persa que tiene un ejército menos potente, pero con una superioridad numérica mucho mayor, ¿no? El caso de Paminondas, de los 300, ¿no? Con Leónidas, bueno, podremos tocar muchísimo, incluso más actuales, como el tema de Napoleón, de Hitler, etcétera. Bueno, vamos a empezar con Viriato, ¿no? Viriato, para ponernos un poco todos en situación, es ese gran caudillo que lleva a cabo una de las guerras que Roma en la expansión, en la que se está convirtiendo en un imperio, esa expansión por el Mediterráneo, pues van saliendo algunos caudillos, como el caso de Boadicea en Inglaterra, el caso de Viriato, el caso de Vercingetorix en la Galia. Viriato es en Lusitania, es en España, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es en la frontera de lo que hoy día sería España, contando tanto España como Portugal, ¿no? Viriato está en la zona entre Portugal y Extremadura. Bueno, pues este caudillo, de todos aquellos que hemos nombrado, es el único que no cae derrotado nunca contra los ejércitos romanos. Y eso ya nos da una relevancia, una importancia. Es decir, vamos a tratar de un enemigo de Roma que nunca fue derrotado y que la única manera que tuvo Roma de derrotarlo fue pagar a propios amigos de Viriato que lo asesinaron y luego se lavó las manos Roma con aquella famosa frase de Roma no hace tratos con cobardes, ¿no? Con asesinos, con traicioneros. Entonces, esa fue la única manera de acabar con Viriato, pero en el campo de batalla fue una persona que fue indiscutiblemente el gran general de su época y que mantuvo en jaque al aparato de militar romano que en esa época ya era potentísimo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas características de las que vamos a hablar en todos los generales que tratemos? Pues primero, la estrategia. Segundo, la táctica. Hay que diferenciar muy bien entre estrategia y táctica. La estrategia es una mirada a largo plazo, es decir, es hacia dónde vamos, qué queremos conseguir. Y la táctica son los momentos concretos. Por ejemplo, dentro de la táctica, pues nos entrarían las batallas, ¿no? Donde uno de los grandes generales de la historia, sin duda alguna, es Aníbal, capaz de ganar batallas que cualquier otro general las hubiese perdido. Sin embargo, la estrategia es esa capacidad de mirar a largo plazo, ¿no? Donde, por ejemplo, Alejandro Magno visualizaba acabar con el imperio persa, ¿no? Por eso diferenciamos entre estrategia y táctica, ¿no? La estrategia es esa mirada a largo plazo, lo que se quiere conseguir, y la táctica, la manera en la que se va respondiendo a diferentes curvas del viaje histórico, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos el apoyo del ejército, es importantísimo. Un militar que no es capaz de despertar la adhesión de su propio pueblo no llega a ningún lado. Luego, la capacidad de involucrar a la política, eso también es muy importante. Ha habido generales que solo han contado con el apoyo del ejército y otros que han sido capaces de involucrar a todo el aparato del Estado para que apoye sus campañas bélicas. Y por último, la valentía, bueno, nos quedarían dos, la valentía barra destreza, es decir, que no es realmente importante, porque ha habido grandes generales que no se han involucrado directamente en la batalla, pero bueno, siempre es un plus, ¿no? Esa imagen de Alejandro Magno cargando sobre Darío el primero, pues eso siempre es un plus. Y la diplomacia, ¿no? La capacidad de tejer relaciones exteriores,
de involucrar a otros países o a otras potencias, por decirlo mejor que países si estamos hablando de época antigua. Bueno, estos son los conceptos con los que vamos a trabajar en todos los vídeos. Nos centramos directamente ya en Viriato, como digo. Estrategia, un 10. Desde mi punto de vista le doy un 10, por supuesto va a ser la calificación de 0 a 10. Nota académica, pues le damos un 10 a Viriato, es perfecto en el tema de estrategia. Él entiende muy bien cuáles son sus capacidades y cuáles son las del enemigo, que son los romanos, y se adecua muy bien perfectamente a estas capacidades, en el caso de lo que será más adelante la táctica, ¿no? Pero la estrategia es un 10, porque él entiende, como digo, muy bien que está en inferioridad, que tiene que poner de acuerdo a un montón de personas distintas. Los lusitanos no son un reino, no son homogéneos, sino que hay muchísimas tribus totalmente distintas y las tiene que poner de acuerdo para luchar contra un poder hegemónico como son los romanos, que tienen un gran número de soldados, que tienen un gran ejército, que tienen unas instituciones perfectamente delimitadas, que tienen una expansión muy apoyada por lo que es todo el Senado romano, que tienen una inteligencia y una destreza militar y unos conocimientos y una formación militar muy superior a la de los lusitanos, y por tanto ser capaz de comprender esta gran desventaja que tienen los lusitanos, involucrar a otras tribus y no solo la de los propios lusitanos, y hacer una campaña contra los romanos que es victoriosa hasta el momento en el que los romanos, pues como digo, hasta que su propia gente le traiciona. Creo que la estrategia es de 10 y la estrategia consiste básicamente en no enfrentarse nunca de frente con los romanos, sino de tratar de debilitar las posiciones romanas, teniendo en cuenta que es una invasión que los romanos están haciendo lejos de su hogar. Pues tratar de debilitar las posiciones, nunca enfrentarse de cara frente a ellos y utilizar sus tropas donde mejor sabe hacerlas, y para ello pues tendrá recursos totalmente innovadores, como será la guerra de guerrillas, que si bien se había utilizado alguna vez en la historia, nunca de manera ofensiva como la hará Viriato, que será capaz de tener ejércitos fantasmas, es decir, golpear en un punto de la península ibérica y que ese ejército desaparezca, que aparezca una semana después en otro sitio y golpee. Es decir, la estrategia es de 10, sinceramente, es perfecta. La táctica le vamos a dar un 10 también, como digo, por ese conocimiento que tiene de sus propias tropas, de la formación que tenía. Estamos hablando de que no son tropas regulares, no es un ejército regular, sino que son bandoleros, en muchos casos son bandidos, son salteadores, y precisamente eso es lo que utilizará. Es decir, golpeará en la ruta de suministro, golpeará en pequeñas unidades del ejército romano en desplazamiento, hará continuamente estratagemas por la cual los romanos los tengan que perseguir y caigan por los laterales sobre el ejército romano, golpeen y se van. Es decir, tácticamente es maravilloso. Jamás se meterá ni siquiera en la defensa de una ciudad donde los romanos la pueden cercar, sino que será, como digo, una táctica totalmente fantasma siempre. Si bien es verdad que dentro de la táctica, que como digo, le damos también un 10 a Viriato, no demuestra los conocimientos tácticos como por ejemplo Aníbal en una gran batalla, porque no tenemos una gran batalla campal de Viriato, no la tenemos porque no tiene un ejército regular. Hay que favorecer, o sea, hay que darle un 10 porque precisamente no se enfrenta a una gran batalla frontal en la cual probablemente podría haber perdido. Es decir, no tenemos esos registros, pero es que precisamente no tenerlos es una de las grandes virtudes que va a tener Viriato. Como digo, va a sorprender continuamente a los romanos, pero continuamente, tanto que se va a convertir aquello en una pesadilla, una especie de Vietnam, donde ya los romanos no pueden prácticamente dar dos pasos por la península ibérica, y va a llegar un momento que los va a tener a punto de echarlo, a punto de echarlo. Apoyo del ejército, un 10. Y esto lo vemos en que tribus que jamás se habían unido se unen bajo este caudillo, además un caudillo que viene el estrato más bajo de la sociedad, y tenemos muchos ejemplos de ellos, como por ejemplo en su boda, donde el padre de la que va a ser su mujer era muy rico, y tenemos ahí un banquete en el cual él está apoyado así en su lanza y no participa de ese banquete, no quiere los lujos, no quiere la riqueza, ni siquiera come, simplemente coge un poco de comida y la reparte entre su grupo de soldados y él come el último. Es decir, tenemos muy claro esa visión
de un auténtico héroe homérico, por decirlo de alguna manera. Es decir, no le gustaban los lujos, él venía de un estrato social muy bajo y esto va a hacer que el apoyo del ejército sobre él va a ser tremendo, porque siempre va a dar, va a predicar con el ejemplo, va a ser el primero en combatir, va a ser el que más se va a arriesgar y va a ser el último que va a disfrutar de las riquezas y de los botines, lo cual hace que el ejército sea, la adhesión de ejército sea tremenda. Como digo, unas tribus que nunca se han unido y que después de Viriato jamás se van a volver a unir de esta manera y consiguen no solo eso, sino no unir solo a su tribu, a las tribus de Lusitanos, sino a tribus de otros lugares de la península que se vuelven a unir sobre él. Viriato domina la situación en Hispania durante 8 años de tal manera en la que es incontestable. No tenemos ni un solo motín de esta época en la que Viriato es el líder indiscutible de los lusitanos, ni un solo motín. Es decir, el apoyo era total, o sea, absoluto, total y completo. Una personalidad totalmente arrolladora que consigue mantener en jaque al imperio romano, ¿no? Todavía no era el imperio, pero bueno, ya había un imperialismo totalmente extendido y entendido por los romanos. Ahora es donde va a bajar un poco en la capacidad de involucrar a la política, ¿no? Esto es más complicado ya que realmente Viriato entendía perfectamente que no contaba con un Estado unificado como si era el caso de los romanos. Entonces su guerra va a ser de guerrilla y él va a ser más una banda que otra cosa. Pese a que consigue el reconocimiento de los romanos, luego lo veremos en la diplomacia y se convierte en rey de los lusitanos, realmente él nunca va a reinar sobre un territorio. Por lo tanto, esa capacidad de involucrar a la política no la va a conseguir en ningún momento. Es verdad que, por ejemplo, pues al padre de su esposa lo va a involucrar, que era una persona muy rica y que se va a pasar de ser un colaborador con los romanos a ser un colaborador con su guerra, pero jamás va a tener esa serie de ciudades, no va a conseguir el apoyo eh, de necesario para asentarse realmente sobre un territorio. Es decir, no consigue generar un reino, no consigue, como por ejemplo vemos en otros generales, como Aníbal o como otros, como Alejandro Magno, como Filipo, el padre de Alejandro, nunca va a conseguir un apoyo de la clase adinerada, de la clase acaudalada, no va a conseguir generar un reino, como luego Sertorio lo va a hacer, por ejemplo, en Hispania, unas cuantas décadas después, decir, no, le damos un 8 en la capacidad de involucrar a la política, llevamos un 10 en estrategia, un 10 en táctica, un 10 en el apoyo del ejército, pero simplemente un 8 en la capacidad de involucrar a la política, porque sí es verdad que lo consigue, no consigue lo necesario como para mantener esa empresa. Aún así, como digo, la capacidad estratégica y táctica es perfecta, porque él entiende que no tiene eso, no tiene el reino, no tiene una constitución territorial y por tanto siempre va a utilizar la guerra como esa guerra de desgaste de guerrilla donde no se va a parar en ningún momento, donde va a ser imposible localizarlo, no tiene una corte, no se asienta sobre un territorio, si está en una ciudad porque la tiene que liberar o tiene que hacer unas negociaciones, desaparece rápidamente. Es decir, entiende muy bien todo. Él entiende muy bien la guerra que él mismo está liderando y que él mismo está llevando. Es decir, porque se va a ver que la guerra, en lo que muera Viriato, esa guerra acaba totalmente finiquitada muy rápido. Valentía, destreza, pues aquí le tenemos que dar un 10 de nuevo, porque si bien no tenemos referencias de él como un gran guerrero, porque no hay una gran batalla, sino que hay 1000 batallas, no hay 1000 Vietnam, hay 1000 incursiones, sí hay referencias de él en las fuentes como que es el primero en participar en todas ellas, es un gran lanzador con la lanza, usa muy bien la lanza, ya que los propios lusitanos no necesitaban ser grandes guerreros, porque son más saqueadores que otra cosa, y por tanto se dedican más al pillaje que a otra cosa. Pero en esta serie de circunstancias sí se ve que Viriato es una persona que, bueno, ya nos lo cuenta la fuente, que es muy atlético, que tiene una capacidad tremenda de sufrimiento, que no necesita grandes lujos, que prácticamente puede pasar sin beber, sin comer, durmiendo al raso, es decir, es un gran guerrero, ¿no? Le damos otros 10 en este sentido y la valentía, porque como digo, se enfrenta continuamente y en primera línea, como podemos ver en otros héroes como Alejandro Magno. Y la diplomacia, pues le vamos a dar un 8 también. Porque si bien es verdad que consigue grandes cosas, como digo, conseguir que los romanos te reconozcan como rey de los lusitanos, aquí te he apuntado que en el año 140 antes de Cristo
consigue la independencia de las tierras de la Lusitania, consigue que lo nombren rey de los lusitanos, dux en este caso, y amigo del pueblo romano. Es decir, eso es un punto muy importante de la diplomacia, pero falla involucrando a otras tierras. Aunque, por ejemplo, consigue una revuelta en la Celtiberia, con los arébacos, con los titos, con los bellos, que los hace involucrarse en la guerra y lo que hace es crear más frentes contra los romanos, pero no consigue involucrarlos en una política personal suya y generar un territorio unificado. Eso no lo consigue nunca. Entonces, aunque tiene, le vamos a dar otro 8, porque aunque tiene aciertos, aunque tiene grandes momentos, no consigue algo totalmente unificado y no es un genio en este sentido. Así que un 10 en estrategia, un 10 en táctica, un 10 en apoyo del ejército, un 8 en la capacidad para involucrar a la política, un 10 en la valentía barra destreza y un 8 en la diplomacia. Estos son las características que le vamos a dar y la valoración que le vamos a dar. Podéis dejar en los comentarios lo que os ha parecido el vídeo, de quién os gustaría incluso que se haga un vídeo, que lo prepararé sin ningún tipo de problema, y podéis suscribiros para seguir viendo más vídeos. Un saludo.